Bueno, hoy sí vamos a comenzar. Hoy vamos a trabajar las figuras y los modos del silogismo. Marta Liz Vázquez dice que tiene levantado la mano. ¿Quiere hablar, compañera? Falsa alarma. Eh, pero antes de entrar a conocer figuras y modos, quiero informarles sobre el segundo examen parcial. Aquí tienen ustedes la información. El segundo examen parcial se va a efectuar el miércoles 6 de octubre a las 18 horas en la plataforma Moodle. Aquí tienen ustedes el contenido del examen, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, yo solo, no sé, tengo como una petición, pero no sé qué tan viable sea, porque en el parcial pasado, yo creo que muchos tuvimos como que como que nos hizo falta tiempo para resolver el parcial porque requería de mucho análisis. Entonces, yo quería consultarle a usted si en este parcial no nos podría dar unos minutitos más de los que nos dio en el parcial pasado, porque considero que sí va a venir bastante cargado el parcial y sí, y de igual manera, ¿verdad? Va a ser de mucho análisis, mucha comprensión y mucha concentración. Entonces, no sé qué tan viable sea, solo es como una observación, licenciado. ¿Cómo no? No tenga pena. Vamos a tomar en cuenta su planteamiento. Oye, no se preocupe. Mil gracias, licenciado, muy amable. ¿Alguien más desea participar? Bueno, entonces, como le dije, vamos a ver figuras y modos del silogismo. La forma del silogismo está terminada por dos aspectos, la figura y el modo, ¿verdad? Entonces, primero vamos a trabajar las figuras. Las figuras dependen del lugar que ocupa el término medio en las premisas, ¿verdad? Normalmente se recuerda que cuando trabajamos un silogismo, descartamos el término medio para poder desarrollar la conclusión. Sin embargo, para efectos de las figuras, el término medio juega un papel fundamental porque es el lugar que ocupa en las premisas el que va a determinar qué figura es la del silogismo. Unas veces el término medio es sujeto, en otras es predicado. Y de las combinaciones de la ubicación del término medio resultan cuatro figuras. La figura 1, la figura 2, la figura 3 y la figura 4. Para los compañeros que tengan, bueno, ya recuerda que ya les di la información sobre el segundo examen parcial. Sin embargo, si alguien necesita volver a conocer el contenido del segundo examen parcial, puede ingresar a la plataforma Moodle. Ahí está la información. ¿Para qué sirven las figuras?
Es indispensable recordar que no todos los silogismos son válidos. Por eso se han establecido las reglas de las figuras. Con estas normas se pretende garantizar la realización correcta de un silogismo. Aquí tienen ustedes la tabla de las figuras del silogismo. Entonces ven la primera figura. M es sujeto de la premisa mayor y predicado en la premisa menor. ¿Se recuerdan que anteriormente dijimos que la premisa, pasarla al primer lugar? Aquí tienen ustedes la forma en que se desenvuelve el término medio en este silogismo. M es sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. Forzosamente, la premisa mayor es universal, A, E, y la menor va a ser afirmativa. La segunda figura, M, es predicado en ambas premisas. Vean, la premisa mayor, la premisa media, que la tengo aquí de color rojo, en ambas ocupa el lugar del predicado. Y nos indica que la mayor es universal, A o E, y una de las dos es negativa. Vamos a ver, la figura 3. M es sujeto en ambas premisas. Ven aquí en color rojo tenemos el término medio en color rojo en ambas premisas, ¿verdad? Porque en ambas premisas es sujeto. Y por último, tenemos la figura 4. M es predicado en la premisa mayor y sujeto en la menor. Como pueden ver, la figura 4 es la figura opuesta a la figura número 1. Porque la 1 es sujeto en la premisa mayor y predicado en la premisa menor. Mientras que en la 4 es al revés. Es predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. Ahora bien, para que a ustedes no les cueste la identificación de las figuras, fíjense que yo desarrollé esta técnica, que es mnemotecnia. Una regla mnemotécnica es un sistema sencillo utilizado para recordar listas de datos relacionados con palabras, imágenes, etcétera. ¿Verdad? Entonces, este es un recurso que lo usamos algunas personas, pero no les hemos dado el nombre que le corresponde. No sé si a ustedes les sucede, pero a veces a ustedes se les dificulta saber dónde dejaron la llave, no recuerdan qué salieron a comprar. Entonces, para eso se usan los recursos mnemotécnicos. Por ejemplo, si ustedes salen a comprar algo, algunas personas vienen y se amarran un hilito en uno de los dedos. Y eso es un recordatorio de que tiene que comprar el pan, que tiene que comprar la carne, que tiene que comprar queso, crema. O a veces relacionan eh, un,
un objeto con una palabra. Y si se les olvida el objeto, recuerdan la palabra y automáticamente recuerdan el objeto. Esos son recursos mnemotécnicos. Entonces, vamos a aplicar esto en el uso de las figuras. Veamos. La figura 1 le vamos a llamar 1 supre. ¿Por qué 1 supre? El número 1 es la figura. Y supre porque la premisa mayor va a estar, el término medio de la premisa mayor va a ser sujeto y en la premisa menor predicado. La segunda figura va a ser 2 pre. ¿Qué significa eso? 2 por la figura y en ambas premisas el término medio es predicado. Predicado. La tercera figura. Fíjense que aquí el término medio en ambas premisas va a ser sujeto. Entonces le vamos a poner 3 su. ¿Qué significa? 3 de la figura y sujeto en ambas premisas. Y la cuarta figura, en la premisa mayor, el término medio va a ser predicado y en la premisa menor va a ser sujeto. Por eso le vamos a llamar 4 presu. 4 de la figura, predicado de la premisa mayor y sujeto de la premisa menor. Entonces, si ustedes cuando están haciendo algún ejercicio no se recuerdan de la ubicación de la figura, basta y sobra con que recuerden esta fórmula. Y así lo van a recordar. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber yo cuál es la ubicación del término medio en la figura 3? Ah, y es sujeto y sujeto. ¿Cómo voy a saber yo la ubicación del término medio en la figura 4? Ah, ahí ven, entonces va a ser predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. Basta con que mire que dice 4 su. Y aquí tienen ustedes la ubicación. El mismo cuadro, solo que en la parte inferior ya le inserté este recurso mnemotécnico. Aquí pueden ver muy bien que esta figura, el término medio en la premisa mayor es M y en la premisa menor es predicado. En el caso de la segunda figura, en ambas premisas va a ser predicado, predicado. En la tercera figura, el término medio en ambas premisas va a ser sujeto. Por eso, 3 su. 3 sujeto, sujeto. Ahora veamos la cuarta figura. Le vamos a llamar presu. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que el, el término medio en la premisa mayor va a ser predicado y va a ser sujeto en la premisa menor. Por eso le vamos a llamar 4 presu.
¿Tienen alguna duda con este recurso, jóvenes? Licenciado, yo solo tengo una duda. Por ejemplo, en la 2, si estamos diciendo que es predicado, predicado, ¿no sería en la primera donde dice PM, no sería SM? FM. Como estamos hablando que en este caso es las dos M son P. La primera P no sería S. No, no, para nada, porque la premisa mayor es P es M y la premisa menor es S es M. Ah, ok. Ya entendí, licenciado. Estaba confundido. Sí, ¿verdad? Ahorita cuando ya veamos los ejemplos, va a comprender cómo es la ubicación del término medio. Gracias, licenciado. Vamos a ver. Pero recuérdense que este es un recurso que yo inventé y por lo tanto, este no lo pueden usar ustedes como respuesta en un examen. La anterior técnica es única y exclusivamente para recordar las figuras. Solo es un ejercicio memorístico. Nunca debe utilizarlas como respuesta en ejercicios y exámenes, porque serán inválidas. La única respuesta correcta será que las figuras son primera, segunda, tercera o cuarta. Ahora veamos cómo se desarrollan las figuras en los silogismos. ¿Verdad? Así le queda más claro al compañero. Vean, aquí tenemos en la parte superior primera figura y le llamamos supre. ¿Por qué? Porque en la ubicación M va a ser sujeto y P va a ser predicado. En la segunda, S, el término menor, va a ser sujeto y el término mayor va a ser, el término medio va a ser predicado. Veámoslo aquí con ejemplos. Aquí lo tienen, miren. Primera figura. Todo animal es mortal. Todo lobo es animal. Entonces, recuérdense que el término medio, ¿cómo lo reconocemos? Porque se repite en ambas premisas. ¿Verdad? Entonces, aquí animal, ven, animal y animal. Animal. Por favor, ¿podrían apagar ese micrófono? Compañero Aníbal, tu micrófono, por favor. Como ven acá, entonces el término medio en la primera premisa es sujeto. Y en la segunda premisa es predicado. De ahí que viene su, ¿verdad? Aquí tienen otras formas, porque el término medio siempre va a estar en esa ubicación, en la figura 1, sin importar el contenido del silogismo. Aquí se pueden dar cuenta ustedes, ¿verdad? Porque lo que importa es la fórmula. Ven, vamos a ponerle al segundo la fórmula para que sería aquí, sería ningún M es E. Aquí es todo S es M. Esta es la fórmula de este silogismo.
Y la conclusión va a ser ningún S es P. ¿Comprenden? Aquí tenemos entonces M y M. Esa es la figura 1. ¿Alguna consulta, alguna duda sobre primera figura, jóvenes? Bueno, eso quiere decir que estamos bien. Entonces, esta es la figura 1. Como ven, no importa el contenido del silogismo, sino lo que importa es la estructura del silogismo. Porque esa misma estructura que acabo de hacer es igual para el primer silogismo, para el segundo silogismo, para el tercer silogismo. Entonces pasamos a la figura 2. A este le vamos a llamar 2 pre-pre. ¿Por qué 2 pre-pre? Porque en las dos premisas es predicado. Ahí lo tienen ustedes. P es M, S es M. Conclusión, S es P. Aquí lo tienen. Ya con elementos del silogismo. Toda manzana es fruta, ninguna casa es fruta, ninguna casa es manzana. Entonces, ven ahí, el término medio se repite en las dos premisas y en ambas ocupa el lugar del predicado. Por eso es 2 pre-pre. Aquí tienen, veamos, les voy a hacer lo mismo que el anterior. Esta es ningún P es M, algún S es M y algún S es P. Entonces me puede ser, pero mire, en el silogismo está femenino, usted lo está poniendo masculino. Es que no importa, ¿verdad? Y aquí tenemos M, M. ¿Ven? Y esta misma estructura que acabo de hacer yo es exactamente la misma de el silogismo superior y el silogismo este. De la misma estructura, por eso es la segunda figura. Ahora veamos la figura número 3, o tercera figura. A esta le vamos a llamar 3 su. ¿Por qué? Porque es sujeto en la premisa mayor y es sujeto en la premisa menor. Aquí lo tienen. M es P, M es S. Conclusión, S es P. Entonces, aquí tienen ustedes, ven, el término medio se repite en ambas premisas y en ambas premisas ocupa el lugar del sujeto.
Ven, en estos tres silogismos es exactamente la misma estructura. Vamos a hacer la estructura para que vean. Es todo M es P, algún M es S, y la conclusión va a ser algún F es P. Ven, entonces aquí tenemos exactamente esta estructura que se va a repetir en el silogismo superior y en el silogismo inferior. ¿Pueden hacer la prueba? Ahí está. Miren, es sujeto en las dos premisas. Ahora pasemos a la figura número 4. Aquí la tiene. Ven, en el término medio en la primera premisa va a ser predicado y sujeto en la segunda premisa. Por eso le vamos a llamar presu. Así se nos facilita la ubicación del término medio. Igual, veamos. Vean la figura 4. Ningún millonario es mendigo. Algún mendigo es ciudadano. Algún ciudadano no es millonario. Lo que interesa acá es la ubicación del término medio en la premisa mayor y en la premisa menor. En la primera es predicado, en la segunda es sujeto. Aquí tienen, vean, en las dos premisas ocupa exactamente el mismo lugar. Hagamos el modo del segundo. Un E es M, todo M es S, algún S es P. Esa es la conclusión. Entonces, vamos a ponerla. Y el término medio lo vamos a encontrar sujeto, no, perdón, ese es este. Lo vamos a encontrar como predicado en la premisa mayor y sujeto en la premisa menor. ¿Ven? Esta ubicación del término medio en la figura 4 siempre va a ser así, independientemente del contenido del silogismo. ¿Alguna pregunta sobre las figuras, jóvenes? Ustedes me dicen. ¿Alguna duda? ¿Algo que no entiendan? Con gusto lo vemos. Licenciado, yo solo tengo una pregunta. Como en
en cada figura usted nos decía, ¿verdad? La premisa, por ejemplo, en la tercera figura dice que la premisa menor es afirmativa y la conclusión particular. ¿En eso no nos debemos de fijar? No, no necesariamente, no necesariamente, porque lo que lo estamos viendo aquí es la ubicación. O sea, solo nos debemos de interesar en que el término medio esté ubicado donde lo requiere la figura. Así es, así es. Ah, muy bien. Perfecto, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Doctor, yo tengo una duda. A ver, ¿Eso de la figura se ve solo en el silogismo o también se puede presentar en alguna falacia o es un tema aparte? vamos a ver. Yo creo que usted está confundiendo las cosas, porque una falacia es cuando un silogismo no es válido. Aquí, por ejemplo, nosotros estamos ubicando el término medio en el silogismo, pero todavía no hemos hecho el análisis con las 7 reglas. En algún momento, alguno de estos es posible que sea inválido. Entonces, es posible que resulte alguna falacia. Son dos procedimientos diferentes. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Bueno, vamos a ver. Entonces, como pueden ver ustedes, estas son las 4 figuras. Ahora, veamos los modos del silogismo. Esto es algo que ustedes ya han trabajado anteriormente. Son las configuraciones de cada figura, según las proposiciones A, E, I, O. Se forman con la combinación de la cantidad universal o particular y la cualidad, ya sea afirmativa o negativa. Veamos, modos. Tenemos universal afirmativo, que es el juicio A, universal negativo, el juicio E, particular afirmativo, juicio I, ¿verdad? Entonces, estos son los únicos 4 tipos de modos que existen. Y aquí los ubicamos, vean. Todo árbol tiene vida vegetativa. Esta premisa es universal afirmativa, por eso es A, ¿verdad? La segunda premisa, esta es particular afirmativa, por eso es I. Y la conclusión es particular, es I, afirmativa. Entonces, cuando hablamos de modo, es porque estamos ubicando qué tipo de premisa es cada una de estas. Veamos, silogismos válidos e inválidos a partir del modo, que es un poco lo que preguntaba la compañera anteriormente. Por medio del modo se puede conocer cuando un silogismo es válido o no. Veamos, si todo profesional es académico y todo médico es profesional, entonces todo médico es académico. ¿Cuál es la figura en este silogismo? Ahí la tienen ustedes, es la primera, ¿verdad? La conclusión
Veamos aquí siempre de la primera. Si se dan cuenta, lo que cambia es el modo. La figura sigue siendo la misma. Vean, en este, si algún mendigo no es indigente, ese es un juicio O. Y algún niño es mendigo, ese es juicio I. Entonces, algún niño no es indigente, ese es juicio O. Bueno, vamos a ver. Aquí tienen ustedes, vean la diferencia. El primero es figura 1, la segunda es figura 2. Y estamos empleando los mismos términos. Lo que cambia es la ubicación del término medio. Bueno, vamos a ver. Y esto es importante que lo tengan siempre en cuenta ustedes. La premisa mayor siempre será la primera. Siempre va a estar en la parte superior. En un silogismo válido, la premisa mayor siempre será la primera. La premisa menor siempre será la segunda. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando estén trabajando un silogismo, después de ubicar el término medio, es determinar si el término mayor está en la primera o en la segunda premisa. Si aparece en la segunda premisa, deben colocarlo en la parte superior. Por eso siempre decimos esto, ya es una regla del silogismo. La premisa mayor siempre será la primera. La premisa menor siempre será la segunda. Aquí tienen ustedes, vean, silogismo incorrecto, el que está en el lado izquierdo. S es M, M es P. Ven, lo que hacemos es invertirlo. Porque no lo hacemos, puede haber problema a la hora de hacer el análisis de cada silogismo. Veamos este ejercicio. Todas las mariposas son animales llamativos. Todos los insectos son animales llamativos. A ver, jóvenes, por favor, desarrollen este silogismo. Y después lo que deben hacer es identificar la figura y el modo. ¿Qué es lo primero que van a hacer en un silogismo? Determinar el término medio. Término medio. Bueno, entonces, ¿cuál es el término medio acá? Animales llamativos. Animales llamativos, ¿verdad? Entonces, ya tienen ese término. Ya ese término les indica qué tipo de figura es. ¿Qué figura es en este caso? Segunda figura. Segunda figura. Segunda figura, ¿verdad? Porque es 2 pre. Bueno, entonces ahora ya puede identificar el término mayor y el término menor. El término mayor es insectos y el término menor es mariposa. ¿Mm? Perdón, ¿me dijo? El término mayor es insectos y el término menor es mariposa. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera hacer el ejercicio? Parece que no están muy interesados en la clase.
El término doctor, mayor es insectos y el término menor es mariposas. Muchas hay que gracias. invertirlo. Exactamente. Es que por eso me interesa que participen, porque después están preguntando y como no participan, no entienden qué fue lo que hicimos. Entonces vean este ejercicio, ¿verdad? Tenemos que distinguir entre mariposas e insectos, cuál es el término mayor y cuál es el término menor. Entonces, la compañera me dice que mariposa es el término menor e insectos es el término mayor. ¿Por qué? Porque en insectos caben las mariposas, ¿verdad? Y lo que estábamos viendo acá es esto, ¿verdad? Entonces, lo correcto no es esto. Ahí está, miren, término menor, término mayor, término medio. Y aquí ya lo invertimos. Todos los insectos son animales llamativos. Todas las mariposas son animales llamativos. ¿Alguna duda de lo que hicimos, jóvenes? No, doctor. No, licenciado. ¿No? Es muy sencillo, ¿verdad? Lo que tiene que es identificar cuál es el término mayor. Si ustedes distinguen que el término mayor no está en la premisa mayor, deben buscar la ubicación, ¿verdad? Y después, sí, Yo tengo una duda ahí. Al invertir este silogismo, ¿cambiaría el modo o no? sí cambia. Ah, ya. Ok. ¿No? Entonces, aquí tenemos, vean, todos los insectos son animales llamativos, pero en este no, porque todas las premisas y la conclusión son universal afirmativo. En los otros, donde hay diferentes tipos de juicio, sí cambia, ¿verdad? Ahí tienen ustedes, vean, ya está correctamente ubicado el término mayor. Bueno, ¿alguna duda, jóvenes? Licenciado, disculpe, respecto a lo de las figuras, habíamos determinado que era la segunda figura, ¿verdad? Porque no sé si hay problema ahí con que este ejercicio hayan sido universales afirmativos, porque la segunda figura dice que la mayor es universal y una de las dos tiene que ser negativa. No, es que fue la misma pregunta que me hizo la compañera anteriormente, ¿verdad? Ese es solo una forma de ubicar, pero en la práctica lo que importa es el tipo de silogismo que estamos trabajando. Aquí tiene usted, ¿verdad? Este es un silogismo muy corriente. Lo único es que su estructura es triple A, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos en este caso fue invertir para que el término mayor quedara en la parte superior y el término menor en la parte inferior. Ahora, con respecto a lo que dice usted, tiene que ver, pero no necesariamente todos los silogismos entran dentro de esa definición. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga alguna duda sobre... Hoy vimos tres aspectos. Vimos figura, modo y la ubicación del término mayor en el silogismo. Entonces pregunto si tienen alguna duda sobre estos aspectos. Sí, con una consulta. Quería saber si
de las 7 reglas que usted nos acaba de explicar, lo podemos identificar con los modos. Sí, como no, Pero vea, no es que, a es que la son, hora de ser correcta o incorrecta. Pues sí, es supongamos que un que, ejemplo que le voy a poner como no, ahorita. es que, Si miramos la regla número 3, en los ejemplos tiene como la figura número 2. Entonces solo se puede usar los modos EA, AE, EI A, O, para que la premisa sea correcta, si no estoy tan mal. ya, vamos a ver. Fíjese que para, para determinar las reglas, lo que tiene que hacer usted fácilmente es pasarle las reglas. Porque aquí lo que tenemos es básicamente cómo desarrollamos el silogismo normal, ¿verdad? Ahora, usted quiere saber si este silogismo es válido o inválido, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Gracias. Para poder determinar si este silogismo es válido o inválido, hay que pasarle las 7 reglas, ¿verdad? Lo que estamos viendo es otro aspecto del silogismo. Si gustan, pasémosle a las 7 reglas. Vamos a ver. ¿Cuál es la primera regla? Que debe tener 3 términos, ¿verdad? Entonces tenemos insectos, animales llamativos y mariposas. La cumple. La segunda regla, ¿cuál es? Término medio. El Sí, término pero medio ¿qué? debe estar distribuido en una de las premisas. Bueno, entonces veamos si aquí está distribuido o no está distribuido. ¿Cuál es el término medio? Animales llamativos. Exactamente. Entonces, como ven, este es un silogismo inválido. Porque en ambas premisas no está distribuido. ¿Verdad? Entonces, lo pusimos en su ubicación correcta. Pero cuando ya hacemos el ejercicio de pasar las reglas, nos damos cuenta de que este silogismo es inválido. ¿Ven? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Licenciado, en la respuesta de la figura nosotros podemos colocar segunda figura o podemos colocar dos pre-pre, las dos son válidas o no. No, vea, joven, ya les expliqué anteriormente esto. Vea. No sé si usted estaba en clase. Vea, véalo por favor. La anterior técnica se refiere precisamente a la mnemotecnia. Ya entendí, licenciado. ¿No? Eso se los dejé bien clarito ahí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, licenciado. Licenciado, disculpe. Por ejemplo, en un ejercicio del libro dice, indique la falacia formal que se comete en las siguientes formas del silogismo. Y dan un silogismo de modo E o O, y yo coloqué que se incumple la regla 5, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hay otros que utilizan el modo A con tercera figura, pero en esa situación, ¿cómo debemos de encontrar la falacia formal? ¿Será que debemos armar el silogismo para darnos cuenta en qué falla? ¿O cómo es? Porque la verdad, yo ese ejercicio lo resolví, pero no estaba muy segura de cómo se debe hacer.
Sí, eso lo vamos a hacer cuando ya trabajemos los ejercicios. Pues ahorita solo les presenté a ustedes las reglas de las figuras y las reglas de los modos. En la próxima clase vamos a empezar a trabajar ejercicios. Ah, excelente, licenciado, muchas gracias. Otra duda es, por ejemplo, en el examen, en caso de que viniera a escribir una conclusión, ¿tenemos que utilizar el símbolo de una conclusión o un conector lógico? Puede usar cualquiera de las dos. Ah, muy ¿Verdad? bien. Puede usar la palabra o puede usar los 3 puntitos en forma de triángulo. No hay ningún problema. Ah, ok. Gracias, licenciado. Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? Bueno, si no es así, entonces... ¿Cómo se llama el símbolo de los 3 puntitos en español? Ese es un conector. Ah, pero no tiene un nombre específico como No, para googlearlo eventualmente. no tiene ningún nombre específico. ¿Verdad? Lo usamos un poco para no escribir eh, entonces, por lo tanto. Pero es lo mismo si ponen entonces o por lo tanto, o ponen el simbolito de los 3 puntos. Muchas gracias. Es indistinto, oye, y no tiene un nombre específico. Muy bien. Ah, disculpe. Una cosa que no entendí de eso de la forma, tal vez ya no creo que sea precisamente necesario para el examen, pero sí me queda la duda. El segundo, perdón, estoy olvidando palabras. La segunda oración, perdón, sí, La premisa, segunda la premisa. segunda premisa, gracias, disculpe. ¿Va subrayada o es una línea? Ah, no es subrayado. Normalmente se la ponen para separar las dos premisas de la conclusión. Se lo voy a mostrar. Gracias. Sí, yo por eso no lo uso, pero es algo así, mire. Ah, ok. ¿Verdad? Pero entonces lo que se está haciendo ahí es separando las premisas de la conclusión. No tiene nada que ver que esté subrayado o no. Ok, muchas gracias. Sí, Según lo voy a entiendo, dejar ahí. como en matemáticas, cuando se ponen las dos cantidades y hay una línea, ¿verdad? Sí, básicamente, mire, básicamente la línea lo que hace es separar entre las dos premisas y la conclusión. Por eso se pone la línea. A veces la ponen muy cerquita de la segunda premisa, por eso se ve que estuviera subrayado, ¿verdad? Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, licenciado. ¿No? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Entonces, les agradezco la atención a la clase y nos estamos viendo el próximo jueves, cuando vamos a trabajar entonces los ejercicios, porque yo sé que ahorita ustedes solo conocen qué tipos de figuras hay y los modos. Vamos a empezar a trabajar el jueves ya ejercicios. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. Feliz noche. feliz noche. Buenas noches, doctor. Feliz noche. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche, doctor. Feliz Gracias. noche. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciado.